Buen día, diputado, ¿cómo está? Buenos días, Rubén. ¿Cómo Buenos está? días a todos los que están en sintonía del programa, de la radio. Gracias por la entrevista. Un gusto poder estar con ustedes. ¿Dónde se encuentra, diputado? Perdón, Rubén, ¿me ¿Dónde se decía? encuentra? ¿Está en La Paz o está en Sucre? No, estamos en la ciudad de La Paz como corresponde. Esta semana hemos tenido sesión en la Asamblea Legislativa. Una sesión accidentada, varios errores que se vuelven a cometer desde la oposición, pero la responsabilidad de estar en el trabajo como corresponde. Ahí nosotros tenemos preocupación, le diré, diputado, porque, mire, en su alianza nada más hay diputados y senadores que ya están en campaña por uno y otro candidato. Usted mismo hace ya varios meses se ha decantado por una candidatura. ¿No perjudica esto el trabajo legislativo? Rubén, primero tengo que señalarle que yo he determinado no participar en las elecciones ni de diputado, que no creo en la reelección. De hecho, he tomado una decisión de eh, retornar después de que termine esta gestión en noviembre a mi municipio, donde Ajá. entiendo puedo aportar de manera efectiva. Creo mucho en el desarrollo de las autonomías. Sí puedo decirle que hay otros colegas que están en campaña. De hecho, a veces vemos más colegas en las proclamaciones que en la propia Asamblea Legislativa. Precisamente. Lamentable aquello porque nosotros teníamos un periodo constitucional que fenece en noviembre. Sin embargo, muchos ya han tomado decisiones fuera de la alianza a la que habíamos llegado y ha habido tanta crítica hace tiempo atrás de decirnos tránsfugas porque habíamos tomado decisiones al margen de las de que tomó Comunidad Ciudadana, pero siempre en el marco de la oposición. Ahora sí hay un transfugio político de varios porque han terminado decantándose por candidatos Así que no es. pertenecían a la alianza y con gente que en su momento ellos criticaron. Vamos a aclarar el caso suyo, diputado. Usted en algún momento ha dicho, o por lo menos ha estado trabajando o coordinando, o si no, haciendo simples conversaciones con Manfred Reyes Villa. ¿En qué quedó esto? No, de hecho, como mi trabajo es parlamentario, soy político y sobre todo autoridad nacional, yo he contactado varias veces a varios candidatos, me han dicho varios alcaldes y en todo caso he trabajado con Manfred hace mucho tiempo atrás y sigo en contacto permanente, pero yo sigo pensando que el país tiene que buscar una unidad y a partir de una unidad puedes derrotar al movimiento al socialismo y esto está cada vez más accidentado, esto está cada vez en una crisis más grande, la oposición sobre todo. Y mi responsabilidad con Sucre, con mi departamento, es terminar mi legislatura. Entonces, en ese marco, tomando en cuenta además que yo he sido el primer y el diputado que ha presentado los recursos para la inhabilitación de Evo Morales con relación a la reelección, la coherencia es la que tiene que primar en un político. No he pretendido ningún cargo en ningún momento y ahora estoy más centrado en este bicentenario, en concluir esta agenda que hemos trabajado durante 5 años para lograr algo para mi región y posteriormente ya ver algo que tengan que ver bastante con el municipio donde me he vivido, donde he estudiado, donde me he criado durante estos 44 ¿Qué años. municipio? Nos parece también interesante que haya tomado esa posición el diputado Pedrazas, considerando de que es sensato terminar como corresponde una gestión y no faltando meses para las elecciones estar desviando las actividades a actividades, diré, electorales, proselitistas. Cierto, hemos visto a sus colegas allí con nombre y apellido, estuvo Alarcón, estuvo Cecilia Requena, estuvo incluso Reyes en una proclamación hace unas semanas. ¿Dónde, en qué municipio va a concentrarse después de noviembre? Yo creo que he aportado ya desde el punto de vista legislativo y voy a retornar a Sucre, la capital de Bolivia, donde, como le decía, he vivido toda mi vida, Ah, está ya, mi ya, familia, está está bien. mi posición en este momento de profundizar la autonomía y a partir de esa autonomía lograr cosas para mi región que han sido muy difíciles de lograrlo durante muchos años. Hemos trabajado, usted sabe muy bien, desde el 2019 y 2020 en la organización de lo que fue en su momento la Alianza Comunidad Ciudadana. Entonces, tenemos la experiencia y sobre todo he encontrado a partir de la llegada a La Paz que muchos de los escenarios para mejorar la calidad de la vida de la gente no pasan por una asamblea legislativa cuando tienes un compromiso con la gente de tu región. Claro que sí. Ahora cuéntenos cómo ve, percibe un diputado como usted la situación electoral en el país
Ya están emergiendo binomios, decíamos 4 binomios hasta ahora, conocidos por lo menos. Algunos todavía no han sido registrados. En realidad los 4 binomios no han sido registrados, pero sí generan ya repercusión. Usted decía que la oposición finalmente no ha logrado unidad. Le voy a mostrar este reportaje que hicimos hoy acerca de la situación de los liderazgos en Santa Cruz. Mire, pues, ni en Santa Cruz, que claman unidad, el Comité Pro Santa Cruz ha convocado para ayer a una asamblea de la cruceñidad en la que pretendían pedir a los candidatos que vengan y que se unan. No ha conseguido. Branko Marinkovic está con Tuto Quiroga, Rubén Costas está con Tuto Quiroga, Rómulo Calvo está con Manfred Reyes Villa y Luis Fernando Camacho está con Samuel Doria Medina. Mira, en una región tan, si bien digamos grande, tan específica, los liderazgos nunca han podido unirse, ni eso se espera en el ámbito nacional. Bueno, lo lamentable es que en esta coyuntura tan delicada, en un momento de multicrisis que estamos viviendo, las campañas debieran ser mucho más técnicas que estamos viendo. Y para mí la oposición en estos candidatos que ya hemos visto, que van a ser parte de los binomios, no comprende lo difícil que va a ser el proceso a futuro, cuando llegue la nueva Asamblea Legislativa, y la responsabilidad política que tienen que tener quienes accedan a la vicepresidencia. Lo hemos vivido en esta legislatura cuando el MAS rompe su acuerdo entre ellos, y miren ustedes cómo es tan complejo llegar a acuerdos y a consensos dentro de la Asamblea para lograr, por ejemplo, aprobar leyes. Ahí para mí es muy compleja las posiciones que presentan los candidatos, tanto Samuel Medina, Tuto Quiroga y otros que están en carrera con perfiles que si bien pueden ser exitosos, por ejemplo, en el caso del señor Velasco respecto a las nuevas tecnologías, mi pregunta es cuál es la experiencia y la experticia para trasladar toda esa su capacidad a construir bloques en consenso en una asamblea que va a llegar seguramente muy fragmentada si es que no existe esta unidad, por una parte. Por otra parte, tenemos un candidato que presenta el Samuel Doria Medina, el señor Samuel Doria Medina, que es extraño, ¿no? Es mirar al futuro, pero viendo el pasado. Podrán haber sido buenos profesionales en su momento, pero la Bolivia que nos espera hacia futuro es una Bolivia que va a demandar otro tipo de circunstancias y situaciones en sus liderazgos para lograr salir adelante. Y ahí veo que también en su conjunto, ya hablando de otros con menos posibilidades o más posibilidades, están generando candidatos que responden a ciertas clases sociales, a ciertos grupos, y están descuidando un tema que para mí es importante en la campaña del 2019 y el 2020, que la pude vivir, por ejemplo, desde Chuquisaca y la analizaba de la misma forma desde todo Bolivia. Tenemos que buscar el electorado disconforme con el movimiento al socialismo, se tiene que buscar otro tipo de composición electoral para lograr ganar una presidencia, y lo que yo estoy viendo es que por ahora se están disputando el mismo electorado que debe rondar entre un 28 y 30%, que se va a fragmentar, y ahí están entrando estos personajes que lamentablemente no veo cuál va a ser su aporte en un momento crítico en la Asamblea Legislativa cuando alguno de ellos acceda a la vicepresidencia y le toque jugar ese rol tan importante de coordinación, de lograr consenso en una asamblea que va a estar compuesta por varias fuerzas y por varios bloques. Así es, en medio de esto, medio que con sorna y broma decíamos que los candidatos han comenzado a inscribir a sus ministros de Economía o de Emprendimiento Tecnológico antes que un candidato a la vicepresidencia. Por lo menos pasa en 3 de los casos. Nueva Generación Patriótica tiene como candidato a Jaime Dun, su candidato a la vicepresidencia es Edgar Uriona, se dice que es un empresario no tan conocido, por lo menos en el ámbito político. El Partido Demócrata Cristiano tiene a Rodrigo Paz y su vicepresidente será candidato a vicepresidencia Sebastián Cariaga. Unidad de la alianza de Samuel Doria Medina lleva a Samuel Doria Medina como candidato y a José Luis Lupo, un exministro en los gobiernos de Hugo Banzer, de Jaime Paz Zamora, en el gobierno de Jorge Quiroga. Y Libre, la alianza de Jorge Quiroga,
lleva a Quiroga como candidato presidencial y Juan Pablo Velasco es dueño de una aplicación en el país que gestiona transporte urbano. ¿Están equivocando el camino estos candidatos, Marcelo? Es que no puedes pensar simplemente en el electorado para vender un producto si lo que necesitas mañana es encontrar seguridad jurídica, aplicación de leyes inmediatas. No pueden delegar a futuro a asesores el trabajo legislativo. Ese es el punto más importante. Lo he vivido en la Asamblea Legislativa. Si no hemos logrado varios consensos es porque el MAS no tenía articuladores políticos con la capacidad para lograr este momento crítico, leyes en beneficio del país. Entonces, a mí me cuesta comprender desde un punto de vista político, digo, ¿no? Porque puedo decir que pueden ser exitosos donde se han desenvuelto, donde han desarrollado sus actividades, sea ahora como gente que trabaja con el blockchain, que trabaja en las plataformas digitales, que tiene emprendimientos interesantes en lo que implica las tecnologías, o estos que fueron anteriormente ministros y que en su tiempo pudieron tener y aportar desde su perspectiva y de su profesión. Me preocupa bastante, pero esto es el reflejo, Rubén, de lo que yo vine diciendo desde el 2021 y por el cual terminé alejado de Comunidad Ciudadana, y tal vez incluso soy una persona que no le gusta esta clase política centralista, esta clase política, y vuelvo a decirlo, adultocéntrica, que tiene una posición de yo sé más que todos porque estoy en esto, no me estoy metiendo con las edades para que se me comprenda bien, porque la oposición no ha preparado liderazgos Claro. políticos de renovación. Lo que sucede es que las oposiciones hace muchos años atrás, desde que ha llegado el MAS, se juntan, como les dije en su momento, Ujú. al calor electoral, ponen a Julio, Pedro, Daniel y veremos cómo sale esto y cuántos diputados tengo o cuántos senadores. Entonces, en esa decisión de la población, más allá de las encuestas, que ellos mucho hablan si es A, B o C o D, el que es el candidato de preferencia electoral, la encuesta te ha marcado que la población boliviana está buscando una renovación política. Entonces, a partir de ahí, cuando buscan entrar en ese electorado, miran a la izquierda, miran a la derecha, miran al centro y no han preparado políticos de renovación. Entonces tienen que recurrir a outsiders, a gente de la vida privada, pero yo no sé si esta gente tiene la capacidad de comprender cómo funciona una asamblea legislativa si nunca has estado en la asamblea. Claro. Y peor en un momento crítico donde tienes que encontrar consensos, tienes que hacer leyes, tienen que trabajar de manera óptima, vas a tener gente que tiene otra visión y tiene otra mentalidad. Entonces, no sé si el experimento les va a dar un resultado en términos de gestión política y sobre todo de continuidad en caso de que sean gobierno a partir de la decisión de la gente de apostar por una u otra fuerza política. En cambio, al frente tiene sí, más allá de la pelea, una estructura que se ha trabajado durante años, hay liderazgos políticos, por ejemplo, como el emergente del señor Andrónico, que tiene pues una experiencia estos años en la Asamblea Legislativa. Entonces el problema de la oposición, lo que les dije, no debíamos juntarnos a última hora para armar listas de candidatos. Por eso el 2021, cuando Comunidad Ciudadana no decide hacer un proyecto político, es que yo tomo la decisión de alejarme, no por tránsfuga, como ahora sí tengo algunos colegas que terminan dándole el saquito a algún candidato para lograr repetir este privilegio o para lograr volver a una asamblea legislativa que va a estar fraccionada y sin un liderazgo visible, lo que estoy viendo de la presentación de candidatos a la vicepresidencia, que sabemos todos nosotros son el clave fundamental en el manejo de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ese es el problema, pues, Marcelo, hay un déficit de la democracia con las organizaciones políticas. Ni alianzas ni partidos han sido sostenibles a lo largo de estos muchos años después de la recuperación de la democracia. Es más, las alianzas son tan circunstanciales que no tienen incidencia, no tienen sostenibilidad y Ujú. desaparecen al día siguiente de las elecciones cuando pierden. Pero ¿qué pasa con los partidos? Tenemos 14 partidos a escala nacional inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, 2 de esos que han perdido su personalidad jurídica por precisamente no haber conseguido una buena votación en las elecciones de 2020. Pero hágame usted una descripción si tiene conocimiento de esto, obviamente que sí. ¿Qué partido
después del movimiento al socialismo, ha tenido vida orgánica para llegar a estas elecciones? ¿A qué partido se le puede atribuir de que hizo cuadros políticos, generó debate, planteó visiones de país, una serie de criterios ideológicos y de línea política que podrían haber asumido? No hay, Marcelo. Ninguno, son taxipartidos y prebendales, y hay que decirlo de esa forma. Yo en su momento hablé con alguna gente, por ejemplo, de algunas candidaturas que tienen estas visiones de construir estas alianzas circunstanciales a partir de estos taxipartidos que se venden al mejor postor. Y les dije, es mucho cuidado aliarse con estas organizaciones políticas, digamos, de oposición que tienen sigla, porque jamás han construido una vida orgánica. Claro. Y me podrá decir la gente que no, que este no es el momento de los partidos como en la época de los 90 y después donde se hacían estos congresos. Evidentemente no, ya la gente no va a ir a congreso a escuchar lo que dice una persona si tiene que otras actividades que hacer, pero los partidos políticos tienen que tomar también la innovación, la tecnología y las nuevas prácticas de hacer política, no las viejas que yo son las que critico, que se encarnan en muchos de estos candidatos. Entonces, no se ha tampoco trabajado desde un punto de vista de organización para llegar a una elección. Por ejemplo, usted tiene el FRI trabajaba con Comunidad Ciudadana en el 2020 y después llegan a la semana y te dicen, bueno, yo soy partido, yo te he dado la vida jurídica, pero yo tengo mi visión de país, yo me organizo de esta forma, y empezaban a hacer todo lo que hemos ido criticando durante este tiempo. Sus acuerdos propios, sus decisiones vinculadas al movimiento al socialismo, y así, pues no sé cuál será el éxito, y si a eso le suma que mañana puede llegar la oposición, yo quiero que la oposición gane, obviamente, a partir de una unidad, ojalá la podamos hacer en el voto, pero también no veo desde mi experiencia cómo se va a sostener aquello, por lo menos en el ámbito donde yo me he desenvuelto, que es el Congreso Nacional. Claro, y también hay otro déficit también, Marcelo, respecto de las candidaturas. ¿Por qué no han sido capaces, Jorge Quiroga, de conformar un partido político? Jorge Quiroga está en la arena electoral desde 2002, desde 2005. Samuel Doria Medina no ha podido consolidar Unidad Nacional, que es su partido. Chi es un ejemplo patético, permíteme el adjetivo. Chi tiene su tercera participación electoral este año, si es que va, y en 3 participaciones no ha logrado consolidar siquiera una agrupación política. No vamos a exigirle un partido político, pero está negociando con uno y otro y otro y otro, 5 partidos políticos por si acaso. Chi ha visitado para eventualmente ser candidato de esos 5 partidos y finalmente se quedó sin partido. También es ese el problema, ¿no, Marcelo? Respecto a los candidatos, los cuadros políticos que no logran sostenerse con una fuerza política propia. Y además de un tema de fondo, ¿no? En la construcción de una carrera política y de una organización política, no como les decía, al estilo de los 90, pero sí con mínimamente coordinaciones departamentales, con involucrar ciertos sectores, terminan huérfanos en estas elecciones en términos de lo que implica también la Bolivia en su conjunto. Sí. Puede no gustar a una parte de la gente, y están en su legítimo derecho, pero esta Bolivia es mucho más grande de la que piensan algunos. Entonces hay sectores que no se están incorporando en la oposición, que son de vital importancia en este momento donde la oposición también podría lograr un triunfo. Pero cuando las has desechado, cuando las has ninguneado durante mucho tiempo, inclusive en campañas anteriores, cuando las ninguneas también en tus discursos, cuando no son electorales, cuando hacen sus análisis, yo no sé si tienes esa capacidad de poder realmente lograr una votación que te permita, primero, ganar la elección y segundo, te permita tener gobernabilidad, que ese va a ser el problema, y no solo de la oposición, sino del propio movimiento al socialismo de una eventual llegada al 2025 en noviembre a una presidencia. No quiero que con eso me digan que estoy yendo contra la oposición, pero yo creo que el periodo
del 2025 a partir de noviembre es altamente riesgoso, con alto índice de conflictividad, con una política que no se va a solucionar con la elección propiamente dicha, y ahí oposición y oficialismo, en este caso el MAS y los que son candidatos, tienen un desafío muy, muy grande y no sé si estas alianzas, si estos proyectos, estos candidatos vicepresidenciales están más preocupados de disputar el voto entre ellos que realmente empezar a mirar lo que podría venirse en caso de que sean exitosos sus proyectos o sean ganadores en esta elección de agosto. Marcelo, ¿no cree usted que amerite una reforma política en el país? Porque hemos hablado mucho también y con usted respecto de la necesidad de una reforma de justicia que fracasó en este gobierno, pero también falta una reforma política. No sé si será la modificación de las leyes para el fortalecimiento de los partidos políticos, la eliminación del régimen de agrupaciones políticas o el establecimiento de alguna ley que permita unir, si quiere, las facciones de izquierda y de derecha para hacer más sostenible la estructura política y permitirle también a esta estructura política tener un gobierno sostenible de tal manera que no pueda tener atomizados a sus funcionarios y eventualmente generar ingobernabilidad en adelante. No, sí, sin lugar a dudas hay varios temas que se podrían discutir dentro de lo que implica la próxima asamblea y lo que pueda infectar al sistema político. Ha habido propuestas interesantes, por ejemplo, de construcciones de alianzas a partir de primarias que te puedan dar tu personería jurídica y no necesariamente tengas que pasar por este engorroso tema de un órgano electoral que muchas veces ha reaccionado de forma política, resuelto de forma en pro del gobierno, negando el acceso a muchas organizaciones que puedan lograr su personería jurídica. Pero también, más allá de las reformas de la ley, yo creo que es la responsabilidad de quienes son candidatos y tienen esa aspiración presidencial o han hecho política. Por eso yo digo, para mí, y una parte del alejamiento de todo esto en este tiempo es, yo creo en la vieja política y en las viejas prácticas políticas, pero espero que a partir de esta elección, a futuro, no sé, será el 2019, 2030, quizás antes, encontremos una nueva visión y una nueva generación de gente que comprenda que se necesita de la estructura de un partido, se tienen que cambiar las prácticas de cómo se tienen que consolidar, de cuáles son las formas de organizarse, ya no son como antes, y a partir de ahí presentar un proyecto nacional. Mientras tanto, lamentablemente yo lo tengo que decir, lo que venía hablando desde el 2021, que no quería que se materialice, es una realidad ahora, cuando vemos estas candidaturas circunstanciales, con alianzas que incluso en lo ideológico no logro comprenderlas, porque unos representan frentes de izquierda, otros tienen una visión más de derecha, inclusive los mismos programas de gobierno, en muchos casos se habla de continuidad de créditos, seguimos hablando de endeudamiento del país desde otro punto de vista, pero se ha criticado la posición del gobierno el último año de solicitar créditos, por ejemplo, no con eso los defiendo, pero sí siempre he dicho que debían discutirse. No hay una claridad y no veo una salida a esta multicrisis que estamos viviendo a partir de la improvisación. Así es, y seguramente habrá mucho debate en adelante, pero por lo menos hay coincidencias en sentido de que la estructura política en el país está por los suelos, no logra tener una solidez, ni un programa, ni una línea ideológica o visión de país adecuada. Seguramente eso va a ser parte de los debates electorales en los 3 meses que quedan para las elecciones generales del 17 de agosto. ¿Cómo ve la candidatura, si quiere, fallida de Luis Arce y estos problemas que está sufriendo el movimiento al socialismo andrónico, por un lado, desgajado del levismo, el levismo desgajado del MAS y el arcismo con dificultades para sostenerse? Bueno, lo que implica Evo Morales, yo creo que él está haciendo un berrinche por algo que ya sabe que no puede optar. Sin embargo, está llevando a su gente al precipicio porque dentro de su propio núcleo social ha salido un nuevo candidato, un nuevo líder. Deberían, si realmente tienen la capacidad y sobre todo dicen liderizar,
asumir los propios errores que han cometido durante el pasado, la poca visión que ya tienen a estas alturas de lo que tenían antes, porque hay que reconocer que en algún momento Evo Morales tenía una mirada muy importante y muy acertada en la política. Ahora ya no la tiene, la ha ido desgastando después de haber llegado allá el 2009 como presidente, y está condenando a esta su gente que, vuelvo a reiterar, del mismo núcleo político han logrado una renovación. Ahí lo tenemos a Andrónico, que lamentablemente yo, que soy una persona que siempre ha apostado por la renovación, creo en la renovación, no solamente tiene que llegar porque eres joven, sino también tiene que llegar con cierta madurez, con cierto equipo, con cierta capacidad, y ahí estoy viendo a Andrónico, la línea de Andrónico muy alejada de una realidad y sobre todo muy ensimismada en respecto a la construcción de esta su alternativa, donde tendrían que incorporar también no solamente dirigencia universitaria o quienes estoy viendo que se están haciendo cargo. Creo que debería ser un poco esto más amplio y sobre todo más reflexivo en un momento crítico que está viviendo el país, más allá de la pugna interna que tenga, por una parte. Y por otra parte está el tema del arcismo, un gobierno que para mí es muy difícil que pueda reeditar una presidencia. No hay un ejemplo, por lo menos en Latinoamérica, sino en el mundo, que te pueda dar que un presidente con una gestión económica tan mala pueda lograr eh, la, el voto de confianza que pueda tener y darle el país. Pero sin embargo, entre esta crisis que vive el movimiento al socialismo, al otro lado hacen favores constantes para que en este momento que se puede y hay una posibilidad cierta de derrotarlos, más bien en sus pugnas, en sus peleas internas, en esta su improvisación de algunos, le están nutriendo al más de una posibilidad, aunque sea paradójica, de tener una elección competitiva, no estoy diciendo ganar, pero de la que podría haber sido mucho más, no fácil, pero con mucho más posibilidades para la oposición. Ahora, en todo este problema, la Asamblea Legislativa aparentemente va a quedar paralizada porque más allá de la atomización que ha experimentado en los últimos años, ahora sus miembros, senadores y diputados están apostando por una y otra candidatura, por una y otra fuerza política, como también usted decía, algunas veces se salen a una proclamación o a alguna actividad proselitista. ¿Cómo ve el trabajo pendiente de la Asamblea Legislativa de aquí a noviembre? Bueno, hay que decir que si antes hablábamos que habían bloques políticos, ahora hay una cantidad de bloques de candidatos. Entonces, muchos de los candidatos tienen cierta influencia desde lo que presentan como su programa para que esto replique en las decisiones de la Asamblea. La Asamblea ya perdió su institucionalidad 2 años atrás. Imagínense ahora que incluso no hay ni siquiera un debate legislativo y menos le dan la importancia necesaria quienes están en esta carrera política, que han definido continuar, tendrán su proyecto político y ellos sus decisiones, pero afectan sin lugar a dudas al desarrollo normal de la Asamblea. Pero también, y lo voy a decir hoy porque ayer ha habido una sesión, la oposición que queda con jefes de bancada de Comunidad Ciudadana, llámese Enrique Urquidi y el señor Carlos Alarcón, esta crisis que estamos viviendo, siguen en su lógica de querer de alguna forma jugar a la línea absurda que a veces el socialismo y el propio órgano electoral. Mire usted ayer que se ha aprobado una ley que tiene que ver con el tema de la preclusión, pero que se han insertado artículos que ahora van a legalizar la impunidad de estos miembros del órgano electoral, que tanto se ha cuestionado de cómo ha obrado los prorrogados del Tribunal Constitucional. Es decir, hemos criticado la prórroga, se han vuelto personas con impunidad, con un poder absoluto, de facto, digámoslo así, los autoprorrogados, y ahora resulta que la oposición y estos personajes que les señalo abren la caja de Pandora, permiten que se trate el tema de la ley electoral con el tema de la prórroga y se incorporan artículos donde ahora resulta que las decisiones del órgano electoral son irrevisables en ninguna jurisdicción, menos en la constitucional,
y estás generando otro monstruo empoderado que no sabemos cómo va a reaccionar de aquí en adelante. Me imagino que en su poca comprensión estos sujetos piensan que al darle esta fortaleza al tribunal y a empoderar a un presidente que ahorita también está prorrogado, van a generarse un escenario de favorabilidad en las elecciones, cuando en realidad están legalizando lo que hemos venido criticando de este Tribunal Constitucional que definió y se cree que es un tribunal celestial. Ahora tenemos por ley el otro porque incorporar estas figuras de darles poder absoluto lo único que te genera es impunidad, pero ahí está, no se debaten leyes importantes para, por ejemplo, discutir el tema de los créditos en algunos municipios que lo necesitan, que es necesario discutirlos, no digo aprobarlos, pero cuando se tratan estas leyes que vienen medio camufladas del gobierno, otra vez se sientan y son los primeros defensores de no de leyes que no le van a hacer bien al sistema democrático y político en el país. Así es, me temo que va a ser complicada la tarea de la Asamblea Legislativa. No solamente esta es una hipótesis, hasta puede resultar broma. No solamente tiene representación de 3 fuerzas políticas, sino de más fuerzas políticas, porque algunos senadores y diputados ya responden a candidatos que no tienen representación en la Asamblea Legislativa. Diputado, a ver si más adelante hablamos de temas políticos y nos gustaría, obviamente, generar debate desde los medios de comunicación para generar también adelante conciencia respecto del trabajo político que quedará a la Asamblea Legislativa en adelante. Están quedando tantos temas pendientes que ameritan una resolución urgente. Gracias, diputado Pedrazas. Bueno, para mí siempre es un gusto, Rubén, poder compartir con ustedes. Ojalá sea la población, y creo que va a ser así, la que pueda generar esta unidad necesaria para derrotar al movimiento al socialismo y podamos más adelante poder hacer otro tipo de análisis respecto también a los periodos de campaña, ¿no? Que no Claro, tienen que ser altamente científicos, porque tampoco tiene que ser improvisación, así dada es. la coyuntura y lo que estamos viviendo. Muy bien, pues gracias. Le decimos al diputado Un Marcelo gusto. Pedrazas, diputado por Chuquisaca.